a nuestra franja de entretenimiento en esta jornada. Acompáñenos hasta las 11:30 de la mañana para entretenerse y, por supuesto, divertirse. En esta oportunidad vamos a hablar de la relación de la columna con los dolores de la cabeza, migrañas y también los mareos. Para ampliar esta información, saludo a Lucio Rocabado, quiropráctico. Buenos días, Lucio, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Muchas gracias al canal y muchas gracias por darme la oportunidad de explicar este tema tan importante, los dolores de cabeza, migrañas, mareos, especialmente los dolores de cabeza son demasiado molestosos. Exacto. Hay veces que ni siquiera los calmantes nos calman estos dolores. Lo que pasa es lo siguiente, la mayoría de los dolores de cabeza y las migrañas tienen una causa en la columna vertebral. El problema radica en la columna vertebral, en las vértebras a nivel del cuello, en las vértebras a nivel de las cervicales que están desajustadas. Eso se llama escoliosis. Cuando la columna está torcida, chueca, digamos comúnmente hablando, se llama escoliosis, y el 95% de las personas tienen o tenemos este problema. ¿Por qué? Tenemos este problema ya desde el nacimiento, a veces es congénito y a veces el momento de nacer. Entonces se desajustan las vértebras y hay una red complicada y una red muy importante de nervios. Ahí está el plexo cervical de nervios que salen de cada vértebra. Entonces estas vértebras, como están desalineadas, comprimen a los nervios y estos nervios son los que controlan la vasoconstricción y vasodilatación, se llama, o sea, el cierre y la apertura de las venas y arterias que llevan sangre al cerebro. Muy bien. Entonces, como se ve ahí en los gráficos, ¿no? Entonces vienen dolores o vienen migrañas. Perfecto, estamos viendo en imágenes justamente lo que nos decía, ¿verdad? Ese desvío tal vez justamente acá en la parte, cervical, se podría decir, ¿no? Cervical, exactamente. Exacto, del cuello. Entonces lo que hay que hacer, la solución es reajustar. Ajustar, poner en su lugar a las vértebras, alinearlas, y eso es lo que hace este método que realizo, que se llama quiropraxia ancestral. Naturalmente es muy importante que este reajuste o este ajuste sea llevado a cabo por un profesional, porque es una región muy peligrosa, digamos, comprometida. Ahí está la médula espinal, ahí está la arteria carótida, entonces tiene que ser llevado por un profesional. ¿Cuáles son los ejercicios o las prácticas que ustedes realizan justamente para descomprimir esta parte del cuello? Exacto. Primero hago un diagnóstico, porque tengo que ver si realmente existe el problema. Y luego se hacen una serie de 5 movimientos aproximadamente, donde suenan los huesitos, crac, 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 y para reajustar y poner recta la columna vertebral, así para descomprimir, liberar el nervio que está aplastado, y también se pueden aplastar los discos, hay ese riesgo también de que suceda una hernia de disco. Entonces, esta red de nervios está en relación con el oído también, por eso dan mareos, porque hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, esta red de nervios está relacionado con la apertura y cierre de venas y arterias y también con el oído para evitar los mareos. ¿Y de qué forma entonces tendría relación con las migrañas? Con las migrañas, el fenómeno de las migrañas sucede así, las molestias de las migrañas suceden cuando hay una compresión de nervios y estos nervios no están haciendo que se cierre adecuadamente las venas y las arterias. Entonces, a veces pasa mucha sangre con oxígeno al cerebro o a veces pasa poca sangre con oxígeno y ahí vienen los dolores por ese desequilibrio de paso de sangre y oxígeno al cerebro. Perfecto, Lucio. Y nosotros como pacientes, ¿cómo podemos darnos cuenta que estos dolores, molestias, tanto en nuestra cabeza, tal vez en nuestra columna, tiene relación justamente con la columna y no tal vez por el estrés, por el cansancio, por los nervios? ¿Cómo diferenciamos? Lo que pasa es de que cuando la columna está chueca, cuando hay escoliosis, también hay estrés. ¿Por qué? Porque los músculos que sostienen a la columna, como la columna está chueca, los músculos también están en desequilibrio. Unos músculos, los de la izquierda, digamos, están más comprimidos que los de la derecha. También la columna vertebral está íntimamente relacionada con los huesos del cráneo o de la cabeza y de la cara. Entonces, cuando una columna está desviada, también los músculos de la cara, de la cabeza, están contracturados, están estresados. Entonces, de todos modos, es muy importante alinear y poner recta la columna vertebral. Y una persona se puede dar cuenta
Uno, cuando hay joroba, por ejemplo, Ya. la escoliosis cervical da lugar a la cifosis o a la más comúnmente llamada joroba o mala postura, ¿no? Los papás les dicen a los hijos, enrectate, o a los familiares, enrectate, ponte recto. Uno se pone recto por un momento, pero vuelve a caer. ¿Por qué? Porque la columna, que es el sostén principal, está con escoliosis o chueca. Entonces, una forma de darnos cuenta es, primero, los dolores, ¿no? Que la Muy mayor bien. causa de los dolores es porque la columna tiene escoliosis. La otra forma de darnos cuenta es la mala postura. Generalmente las personas que tienen una mala postura o hay una jorobita tienen migrañas, tienen dolores de cabeza y mareos, ¿no? Lucio, ¿habría algún tipo de tratamiento, solución al problema de la joroba, pero en las personas adultas? El tratamiento que lo realizo aproximadamente hasta los 70 años, nada Ya. más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de 70 años para arriba que ya tienen osteoporosis, que sus músculos están débiles. Por eso recomiendo también a todas las personas que hagan ejercicios, que fortalezcan sus músculos, que se alimenten bien, un buen desayuno, un buen almuerzo, un té, una cena. Entonces hace que los músculos estén bien alimentados y ejercicios, ¿no? Entonces no es bueno ni rebajar mucho la masa muscular, ni aumentarla mucho, ni desarrollar la barriga o pancita. Entonces es importante tener un buen sistema muscular. Sucede que las personas que no han hecho ejercicios regularmente o no se han alimentado bien llegan a los 70 años con mucha debilidad muscular. Entonces el tratamiento lo realizo solo hasta los 70 años. ¿Qué nos podrías recomendar, bueno, a aquellas personas adultas, quizás que están llegando a los 70 años, para fortalecer sobre todo los huesos? Buena alimentación y ejercicios, oxigenación. Ya. Tenemos en Bolivia excelentes alimentos. Yo recomiendo, por ejemplo, los cereales, ¿no? Ahí tenemos los pitos de cañagua, cebada, huilcaparu. Tenemos buenos cereales, proteínas, carbohidratos, frutas, verduras. Alimentarse bien. Por favor, Lucio, si nos puedes hacer tal vez una pequeña demostración de cuál es una postura correcta. La espalda, ¿cómo debe estar en posición? Exacto. Bueno, es muy difícil tener una postura correcta cuando hay una escoliosis. Es como un edificio. Ya. Si un edificio tiene sus columnas torcidas, chuecas, por ejemplo, la terraza, el techo se cae. Así Entonces uno trata o se compra un corrector, trata de enrectarse, pero si Exacto. hay escoliosis, duele más bien tratar de enrectarse. Entonces es muy importante tener buenos abdominales. ¿Por qué? Porque los abdominales sostienen a la columna, ¿ya? Ejercicios, ahí están los ejercicios y la buena alimentación. Entonces, claro, naturalmente uno tiene que tratar de sacar pecho, Ya. alzar la cabeza. La columna no es totalmente recta, tiene su conformación curvilínea, pero no tiene que llegar a extremos de joroba o cifosis o de escoliosis. Entonces, tratar de no botajearse cuando uno se sienta, por ejemplo, en el sillón, no botajearse a un lado, costado, tratar ya. de sacar pecho, respirar. La respiración también es muy importante. Cuando una columna está recta, las costillas están rectas, los pulmones están en una adecuada posición. Entonces es muy importante tener una columna recta. Entonces tratar de hacer los abdominales son muy importantes para sostener la columna. Tratar de sacar pecho, pero no forzar, porque si uno forza se puede lastimar. Lo ideal es, les invito a hacer un diagnóstico. Ahí está el teléfono en el pie de página. Reservar una cita, hacer un diagnóstico para ver si hay escoliosis y enrectar, alinear la columna vertebral con este método de quiropraxia ancestral que es no invasivo, natural. Perfecto, Lucio, muchísimas gracias por tu visita. Como siempre, es un gusto y un placer tenerte acá para que nos continúes informando acerca de este tema que es muy importante para quienes tal vez tienen alguna molestia, algún dolor en su columna, pues acudan y contáctense con el doctor Lucio Rocabado. Hasta una nueva oportunidad, El agradecido Lucio. Gracias. soy yo, Iraíz, y hasta una nueva oportunidad. Direcciones, Muchas por favor, y redes sociales. Estoy en Obrajes, sí, estoy en Obrajes, en la avenida Hernando Siles, esquina calle 3, edificio Tos de Julieta, pero es mejor reservar una hora al teléfono 706-38738 y en Facebook estoy con Quiropraxia Ancestral. Muy Muchas bien, gracias, ahí Iraíz. tienen todos los datos para que se contacte con el doctor Lucio Rocabado. Y de esta manera, amigos, continuamos.